La intimidación. Yo soy Vidal Schmil. En este programa encontrarás información útil para identificar, prevenir y reducir los efectos nocivos de la violencia y la intimidación en la escuela, contando con estrategias para ayudar al intimador, a los espectadores y a las víctimas de dicho acoso. El uso de la palabra bullying se ha generalizado para describir el acoso escolar, el hostigamiento, la intimidación y la violencia entre compañeros que comparten un ambiente escolar. Se hablaba de niños agresivos, groseros o provocadores, es decir, la descripción del problema se centraba en el alumno y se excluía el ambiente escolar, el comportamiento del grupo o el entorno. En general se tiene la percepción de que en las últimas décadas la violencia entre los niños se ha incrementado, lo que es difícil de comprobar porque hasta hace poco no había investigaciones al respecto. En México se cuenta con un par de estudios recientes que tratan de explicar el fenómeno de la violencia en las escuelas realizados por la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. 7 de cada 10 alumnos del Distrito Federal han sido agresores, víctimas o testigos del bullying. Las principales agresiones reconocidas corresponden a violencia psicológica 22%, física 17%, discriminación o rechazo 13%, amenaza o hostigamiento permanente 11%, atentado contra la propiedad 10%, agresión con armas 4%, sexual 3%. No obstante, es muy importante destacar que en el país, solo 2 de cada 10 niños de primaria jugaron el rol de agresores, mientras que solo 1 de cada 10 de secundaria aceptó haberlo hecho. Es decir, la incidencia de actos de naturaleza claramente agresiva como golpear, dañar instalaciones, amenazar e intimidar es menor al 25% de la población escolar encuestada. Otro importante hallazgo del estudio del INE revela que a nivel nacional, los índices más altos de violencia ocurrieron en primarias de educación indígena y en secundarias privadas, lo que hace pensar que la violencia no es privativa de una condición social o económica en particular. Datos relevantes. La agresión verbal suele identificarse como broma y no como una intimidación, por lo que docentes y alumnos la consideran una forma natural de relación. La violencia verbal y física se da más entre hombres, mientras la exclusión y el aislamiento tienden a ser una práctica entre mujeres. El bullying ocurre con más frecuencia en el aula y la hora del recreo. Cuando los docentes y los padres están al pendiente de los chicos, los casos de agresión se reducen significativamente. Lo mismo ocurre cuando se tiene una estructura disciplinaria bien definida en la escuela y el hogar. Bienvenido a escuelaparapadres.com. Recuerda que este programa tiene la intención de ayudarte, de cómo ser mejor papá, cómo ser mejor mamá. Y hoy vamos a abordar un tema muy delicado: la violencia que ocurre entre niños y adolescentes en la escuela. El bullying en inglés, que en español se llama intimidación. ¿Qué hacer como padre de familia? Conocer los principales aspectos que determinan lo que es el hostigamiento, la intimidación y sobre todo ayudar a tus hijos y a toda la comunidad a prevenir y a manejar este tipo de situaciones. Por lo tanto, este programa no te lo puedes perder. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Tú cuando eras niño o niña ibas a la escuela, te molestaban? ¿Tú molestabas? ¿O presenciabas que molestaran a alguien y no hacías nada? Vamos a hacer un poco de memoria y el sondeo justamente con el que vamos a empezar el día de hoy en la calle, pues tiene que ver con estas preguntas y estas memorias que podemos tener de la escuela. Vamos a escucharlas. Señor José Luis, cuando usted era niño, ¿le tocó que lo molestaran en la escuela? No. ¿Y le tocó ver que molestaban a otros niños? Sí, a compañeros obesos. ¿Cómo era la...? Pues les ponían apodos, los abrazaban, los tiraban, les frotaban el vientre y así, ¿no? Oiga, ¿y usted le tocó hacer algo para evitar que molestaran a sus compañeros? No, pues solamente decirle al orientador, al maestro. ¿Qué hacían los orientadores o los profesores? Mandaba a llamar a los padres de los compañeros que molestaban, pero fuera de una llamada de atención, ahí quedaba. Pero como este problema es más profundo, viene desde la educación en el hogar, lo seguían haciendo, seguían molestándolos.
Señor Ángel, cuando usted era niño, ¿le tocó que lo molestaran en la escuela a sus compañeros? No, que yo recuerdo. ¿Y le tocó ver que molestaran a algún otro de los niños que estaban en su salón de clases? Sí, era muy común tener, a través de apodos, sobre todo. ¿Y alguna vez hizo algo para evitar que molestaran a alguno de sus compañeros? No, en esa época no, porque se supone que era algo natural. Cuando ibas en la escuela, en la primaria, ¿te tocó que tus compañeros te molestaran? No, afortunadamente no. ¿Y te tocó ver que molestaran a alguien más? Sí. Pues el típico con apodos o quitándole sus cosas, pegándole, insultándolo. ¿Y qué veías que hacían los maestros o que hacían los propios niños que eran molestados para evitarlo? Pues supuestamente los regañaban, pero cuando los regañaban era peor, porque el niño que molestaba le agarraba más tierra porque lo habían regañado y lo molestaba peor. ¿Te recordó tu propia infancia? ¿Qué pasaba en la escuela? ¿Te molestaban? ¿Tú molestabas? ¿Presenciabas eso? Vamos a ver la definición de la Organización Mundial de la Salud respecto al tema de la violencia. Literalmente dice, es el uso intencional de la fuerza y el poder, sea este físico o psicológico, para actuar contra sí mismo u otra persona, grupo o comunidad, lo que provoca un daño que puede ser físico, psicológico o social. Por lo tanto, la intimidación escolar entra en el marco de esta definición de violencia que define la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué características debe de tener el hostigamiento? Estrictamente es una conducta agresiva, intencionada y perjudicial entre escolares, conducida o liderada por uno o por un grupo contra otro niño que percibe o siente que no puede defenderse. Eso es una característica importante. Fíjate el término bully en inglés, ¿de dónde proviene? Es una persona que molesta, atemoriza, amenaza o lastima a personas más pequeñas o débiles. Esto no es un problema nuevo, ¿verdad? Tenemos otros adjetivos, otras formas de referirnos a este tipo de persona que abusa de los que son más débiles o de los que no pueden defenderse. Y esa ha sido una plaga durante toda la vida. Sin embargo, en la actualidad ha tomado vigencia este problema, pues porque ha salido a la luz, se han grabado videos, se han subido a páginas en internet, y es un problema que nos da de bofetadas en la cara, porque es una situación realmente delicada. Vamos a entender cuándo sí es hostigamiento, cuándo sí es intimidación o bullying, y cuándo no. Si tu hijo se pelea con otro niño, eso no es intimidación, eso es un pleito. No, la intimidación tiene que ver con redes de iguales, pero es un proceso prolongado, no es un pleito de algo que explotó hoy y se pelearon, no, es continuo, es entre la red de iguales y además es prolongado, es continuo, y la que sigue deteriora el clima y obviamente la gente no puede aprender ni estudiar si se siente amenazada, ¿verdad? Obviamente va ligado con una serie de problemas, pues en el desempeño académico. ¿Por qué? Porque tu hijo, si fuera víctima de esto, no se siente a gusto para poder estudiar. Entonces el ambiente se ve afectado. Hay diversos estudios que indican que el fenómeno de la intimidación o el bullying, fíjate este dato, lo ha sufrido el 68% de los niños. Y el 30% de los acosadores delinquen siendo adultos. Esta cifra es alarmante. Hay estudios donde se indica que una persona que delinque siendo adulta, normalmente el 30% de ellos fueron hostigadores o bullies, como se les llama en inglés, intimidadores, cuando eran niños. Por lo tanto, ocurre igual, y esto es otro dato, la proporción es la misma entre hombres y mujeres, solo que los hombres intimidan más por vía física y las mujeres verbalmente. No quiere decir que no pueda haber golpes entre mujeres o agresiones verbales entre hombres, no, pero estamos hablando de